nuevamente junto a ustedes para compartir lo que hay que saber. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por elegirnos y por también pedir diferentes temas para con nuestros profesionales amigos. En este caso, nuevamente junto a nosotros, el doctor José Arrieta. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Hola, Fabiana, ¿cómo estás? Todo muy bien. Bueno, te cuento que hubo muy buena repercusión con respecto al último tema que tocaste, que era el síndrome urogenital e incontinencia. Pero esto no quedó ahí, porque también esto, digamos, tiene la continuidad en la cuestión del prolapso. ¿Qué puedes decir al respecto? El síndrome urogenital, vamos a hacer una breve reseña. Bien. Que está dado fundamentalmente por el déficit de colágeno, de ácido hialurónico y fundamentalmente de estrógenos. Okay. Hablamos que el 50% de mujeres menores de 50 años ya tienen síndrome urogenital y obviamente más las mujeres posmenopáusicas, o sea que ya no tienen estrógenos, entonces en ese sentido está. Ya no vamos a hablar de síndrome urogenital, ya sabemos que produce sequedad vaginal, que produce dolor durante las relaciones, okay, que produce ardor, pero sí lo que vamos a hablar es que ese déficit de colágeno y ese déficit de estrógeno produce una debilidad en los músculos y ligamentos que sostienen a las estructuras de la vagina, y sabemos que las estructuras de la vagina son por delante la vejiga, que muchas veces dicen: doctor, tengo prolapso de vejiga. Si tiene útero, puede ser el descenso del útero. Si le sacaron el útero, ya en ese caso ya no se llama más, se llama cúpula vaginal. Ajá. Que es el techo de la vagina, o puede ser la parte posterior de la vagina, que es el recto. Bien. Que en ese caso muchas veces hay gente que no entiende lo que es el prolapso del recto, y ahí me voy a tomar 10 segundos para explicar. Antes de tomarte estos 10 segundos, ¿se pueden dar en ambos casos? Digamos, todos se pueden dar en forma conjunta o en forma aislada. Perfecto. El prolapso del recto se produce fundamentalmente porque hay una debilidad de la pared posterior, y esa debilidad de la pared posterior puede llevar a que cuando la mujer vaya a producir, tiene trastornos defecatorios. Sí. Esos trastornos defecatorios hacen que muchas veces, cuando llegan a la parte distal de la vagina, previo al esfínter anal, se produce un bulto que va hacia la vagina y necesitan de la digitalización, es decir, de introducir sus dedos en la vagina para producir el vaciado de esa materia fecal que está en la parte distal. Entonces, sí, eso es lo que es el recto cele, que es el prolapso del recto, y que eso muchas veces no lo consultan o creen que es normal, y es lo que lleva a la constipación y a lo que lleva a las infecciones urinarias y así sucesivamente. El prolapso de vejiga se van a dar cuenta porque es algo que es un bulto que refiere la paciente, lo mismo que el prolapso de útero. Entonces todas esas situaciones nos llevan a nosotros a tenerlos en cuenta. Eso va a llevar como consecuencia no tan solo a tener molestia durante las relaciones sexuales, molestia por esa sensación de bulto que tiene, sino que va a ir asociado, y es otro tema que también se asocia al síndrome urogenital, que son las infecciones urinarias. Al caer la vejiga a través de la vagina, se acoda, se hace un codo, sí, entre lo que es la uretra y la vejiga que está caída. Estamos en Lo que hay que saber, gracias por elegirnos. Y un tema más que importante para todos, nuevamente con el doctor Carlos Agüeros, médico oftalmólogo. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gusto de tenerte hoy acá con nosotros. Bueno, contame el tema que vas a tratar en el día de hoy. Sí, un poco de lo que vamos a hablar es retinopatía diabética. Es una enfermedad que se da con mucha frecuencia a diferentes edades generacionales, porque hoy la diabetes es una pandemia realmente que está golpeando a muchos pacientes, y mucho tiene que ver con la alimentación, con el estrés, con el estilo de vida que llevamos. Entonces, justamente la diabetes, en uno de los órganos que puede ver la repercusión, puede ser en los ojos, y justamente con la retinopatía diabética. Carlos, ¿y cómo nos damos cuenta cuando estamos con esta patología? Bien, una manera de notar algunos cambios es con la disminución visual. Hay que tener en consideración que a veces se afecta más un ojo que el otro, entonces los pacientes no lo notan hasta que tienen algún accidente o alguna lesión.
Es importante también que el paciente consulte con cierta periodicidad, porque si no ha llegado a disminuir mucho la visión o no lo notó el paciente, nosotros en el examen podríamos advertir la situación. El paciente también puede ver algunas como mosquitas volando que dicen, o notar algunos flashes de luz. Entonces, cualquiera de estos signos que podamos tener, es mejor venir a la consulta. Pero te vuelvo a hacer hincapié que lo mejor es la prevención. Entonces, los controles con cierta periodicidad es importante. Cuando hablas de prevención, ¿esto se puede evitar? Sí, se puede evitar. Tenemos que saber que hoy no tenemos una cura para la diabetes, pero está buena tu pregunta porque justamente yo le digo mucho a los pacientes que los pacientes diabéticos que se cuidan realmente andan muy bien. Entonces no tenemos cómo curarla la diabetes, pero la podemos tratar. Y si la tratamos podemos prevenir muchas de las dificultades o las lesiones que puedan llevar a una disminución de la visión. Claro, y muy importante lo que acabas de decir, Carlos, porque los pacientes con diabetes lo único que están pensando es en el pie diabético, que se le ha dado muchísima difusión y es importante, obviamente, pero también todo el cuerpo de la persona, ¿no? Fundamentalmente la visión. Imagínate perder la visión por la misma diabetes. O sea que hay que hacer mucho hincapié y cada cuánto hay que hacer la consulta cuando ya a la persona se le ha detectado la diabetes. Bien. Lo que vos haces mención es real. Hay pacientitos que tienen más compromiso de las extremidades inferiores, como los pies o las piernas, o pueden tener compromiso de los riñones, entonces son pacientes que necesitan de diálisis, y ellos también necesitan venir a la consulta con su oftalmólogo por si hay algún compromiso en la retina, porque en algunos pacientes se correlacionan los daños en todos los órganos, pero en algunos no. Entonces, viene bien por lo menos cada 6 meses o al menos un año venir al oftalmólogo para el control. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy nos llegamos por el Instituto Ícono. Hay, como siempre, novedades y en esta oportunidad vamos a charlar con el doctor Ramiro Soria, él es gastroenterólogo y nos va a contar sobre estas novedades. ¿Cómo estás, Ramiro? Fabiana, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista, muy contento. Bueno, contame, Ramiro, de qué se trata este laboratorio y de la aparatología que tienen, porque la verdad que es único en Tucumán. Bueno, así es. En este laboratorio de motilidad lo que realizamos son 2 estudios. Uno con este aparato, que es un manómetro de alta resolución de estado sólido, único en el norte, y otro estudio con un holter de pH impedancia esofágico. Te explico. ¿Para qué sirve cada uno? Claro, te explico brevemente. El manómetro de alta resolución esofágico es un aparato que está diseñado para el estudio del esófago. El esófago es la sección del tubo digestivo que conecta la faringe con el estómago y este aparato mide movimiento, presión y fuerza que ejerce el esófago para hacer progresar el alimento deglutido hacia el estómago y a su vez mide la relajación de los esfínteres, que tenemos el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior, permitiendo el paso del alimento hacia el estómago. Ramiro, perdón, ¿este estudio se lo hace antes o después de que una persona decide hacerse una cirugía bariátrica? Bueno, las indicaciones de los estudios son básicamente previo. Se hacen en el preoperatorio de la cirugía bariátrica, se hace en el preoperatorio de todo paciente que vaya a ser sometido a una cirugía de esófago, en pacientes que tienen dolor precordial de origen que no es cardíaco, en pacientes que tienen dificultad para tragar, que se ahogan, que tienen sospecha de acalasia, en pacientes que tienen enfermedades del colágeno que pueden afectar el músculo esofágico, en pacientes que tienen enfermedad por reflujo, que ya han recibido tratamiento por el gastroenterólogo y que ha fallado el tratamiento, o sea que se llama enfermedad por reflujo refractaria al tratamiento. En esos casos está indicada la manometría y a su vez la pH impedanciometría esofágica de 24 horas. Contame de cómo tiene que venir el paciente, en ayunas, cómo es, digamos, la evolución o cómo es en el día, el desarrollo del mismo. ¿Es en el día? ¿Tiene que estar internado? Bueno, ambos estudios se realizan en el día, nada más que un estudio la manometría demorará unos 15-20 minutos y la pHimetría de 24 horas, como su nombre lo dice, es un holter prolongado en el cual el paciente se va a la casa con el aparato y la medición es prolongada.
El desarrollo de los estudios, o sea, la preparación del paciente tiene que venir en ayuna, con un ayuno de 12 horas. Básicamente siempre es bueno que tenga las endoscopías ya realizadas y consiste básicamente en la lubricación de la fosa nasal con gel lubricante anestésico y se introduce un catéter delgado que es de silicona y que tiene los sensores que van a hacer las mediciones. Y ¿por qué es de alta resolución, digamos? Y aparte que decimos que es único en el noroeste. ¿Y qué es lo que tiene de bárbaro esto? Que en comparación al viejo método de hacer manometrías, el manómetro los manómetros antiguos tienen 4 y 8 canales, o sea, 8 sensores de presión. En cambio, este manómetro tiene 432 sensores de presión y eso permite hacer una medición confortable para el paciente sin mover la sonda y abarca todo, se permite hacer una observación de todo el esófago en su totalidad. Perdón, ¿y se introduce, por las fosas nasales y llega hasta dónde? ¿No? El catéter de manometría es un catéter que tiene que pasar el esfínter esofágico inferior y entrar al estómago. Entonces, porque allí va a ser la medición del esfínter superior, del esfínter inferior y de todo el cuerpo esofágico. Bueno, hoy está con nosotros el profesor Miguel Gómez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, trajiste un tema que yo estoy realmente bastante sorprendida y obviamente con mucha curiosidad para saber de qué se trata. Estrategia de fidelización en el ejercicio físico. ¿De qué se trata? Y se trata de básicamente el generar el ámbito para que la persona no solo se involucre con el ejercicio físico, con la actividad física, sino que pueda mantenerla de por vida. Hoy creo que el paradigma más grande que existe dentro de lo que es la actividad física, donde hemos avanzado tanto desde lo científico y demás, es cómo lograr la permanencia de la persona en la actividad física de por vida. La necesidad de actividad física no merma con los años, todo lo contrario. A medida que más grande nos hacemos, más necesidad tenemos de ella. Déjame que te haga hay un paréntesis, porque muchas veces vemos gente, inclusive chicos, que cuando van caminando, van en el mismo colectivo, pierden estabilidad. Y esa actividad física me parece que es muy importante también para no perder esa estabilidad, o la gente mayor que vemos que se cae, que tropieza y pierde el equilibrio en el acto. Totalmente. Todas nuestras capacidades físicas, donde está incluida el equilibrio, donde podemos incluir la fuerza, donde podemos incluir incluso situaciones tan complejas como las actividades del metabolismo en las cuales regulamos la quema de grasa y demás, son situaciones que uno debe entrenarlas para mantenerlas, si no la perdemos. Yo en consultorios muchas veces digo, si vale la analogía, que nuestro cuerpo se asemeja a un auto. Si nosotros compramos un auto 0 kilómetros, por lindo que sea, y lo dejamos parado en un garage 5 años, por Dios que después no arranca. Y si arranca tendrá varios ruidos. Con el cuerpo humano pasa lo mismo, ha sido concebido, diseñado, para poder trepar un árbol y bajar una fruta, perseguir un animal para cazarlo, escapar de una fiera. Y la modernidad y toda la tecnología nos ha traído sedentarismo. Exacto. Y ese sedentarismo nos ha ido quitando capacidades físicas, como esta tan elemental que es, ¿no es cierto?, el equilibrio. Sí. Lo traje a colación porque me parece muy importante, ya que veo muchas personas, muchos adultos mayores y fundamentalmente las mujeres, que cada vez hay más que se caen, tropiezan, se caen. Tenemos veredas que no son nada buenas y necesitan ese cambio de cadera y padecen las rodillas. Bueno, es realmente muy importante eso. Si nosotros vinculamos directamente esta necesidad digamos, de ejercicio físico para solucionar estas situaciones tan diarias, ¿no es cierto?, tan cotidianas como superar un obstáculo, tenemos que también que recalcar que el ejercicio físico, para poder resultar, necesita consistencia, perseverancia, cierta planificación y cierta periodización. Ahora, para que la gente pueda cumplir con toda esa planificación, necesitamos que se fidelice, que concurra la cantidad de veces que tenemos planteadas al gimnasio o a donde fuere, y que eso se pueda mantener en los años. Si no tenemos una persona que ha entrenado 6 meses, ha mejorado sus capacidades físicas, ha dejado de entrenar y volvemos al problema anterior. Claro.
¿Ha fallado la actividad física? No, ha fallado la fidelización. Y que también es competencia de nosotros, de los profes de educación física. Es nuestra responsabilidad hacer la actividad física tan linda o divertida como para que la gente pueda permanecer en ella. Claro. Ahí quiero quizás resaltar la idea central más importante de todo esto, y es que, y creo que lo hemos charlado en alguna situación anterior, el ejercicio físico es salud, es cierto, pero antes que nada es recreación. El ejercicio físico, el movimiento es recreación, es comunicación. El primer contacto que tenemos con un ser humano es la patadita en la panza que tiene el bebé. El primer contacto que tenemos con ese bebé es un movimiento de él, una patadita. A partir de ahí, los primeros movimientos de las manos, el caminar, el movimiento nos rige y el movimiento también nos recrea. Si nosotros planteamos ejercicios físicos que no puedan saciar esa necesidad de recreación, ciertamente no sea aburrido, no vamos. Ahí es donde la gente va a abandonar. Claro. Hoy por hoy el mercado ofrece gran cantidad de oferta deportiva, una gran cantidad, en manos de gente que ha sido formada para enseñar esa actividad, pero quizá no para hacerla lo tan divertido como podría ser. Por eso es que aparecen programas de ejercicio físico que brillan durante 2 o 3 años, desaparecen, pero el fútbol callejero sigue existiendo desde la época de Gardel y muchos antes también. Claro. Tiene esa alma recreativa que no podemos a veces poner los profesores en la actividad que nos han puesto en nuestras manos para hacer.